10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este segundo domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Vale la pena recordar que en este año, el año B, leemos fundamentalmente el Evangelio según San Marcos. Sin embargo, ahora al inicio del tiempo ordinario y también a la mitad del tiempo ordinario leemos San Juan. Ahora se trata de la llamada de los discípulos al inicio del ministerio y más adelante, a mitad del tiempo ordinario, leeremos todo el discurso eucarístico del capítulo 6 según San Juan. Ahora bien, este evangelio que leeremos el próximo domingo forma parte de aquello que podemos llamar en el Evangelio según San Juan la semana inaugural del ministerio de Jesús. Comienza efectivamente con este encuentro de Jesús con los discípulos y culmina con las bodas de Caná. Ahora bien, en el inicio del ministerio de Jesús, desde el principio, y esto es algo en lo que coinciden todos los evangelios, el Señor se preocupa de formar la comunidad que luego derivará en la Iglesia, de llamar a los primeros discípulos. Lo interesante en la presentación que hace el evangelista Juan es que en este caso la llamada, la experiencia vocacional, la experiencia del discipulado comienza con la indicación de San Juan Bautista. Al día siguiente estaban allí de nuevo Juan y 2 de sus discípulos. Y fijándose en Jesús que pasaba, dijo Juan: «Este es el Cordero de Dios». Este primer dato del Evangelio tiene gran importancia, porque Juan se encontraba con sus discípulos, aquellos que lo seguían, aquellos que aprendían de él. Pero tenía clarísimo que el centro de su apostolado, de su ministerio, de su predicación, de precursor, no estaba en sí mismo, sino en aquel que tenía que venir. De hecho, ya en los versículos anteriores, Juan había señalado a Jesús en el versículo 29 como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora lo vuelve a hacer de manera particular con sus discípulos. Es muy bonita la construcción de este versículo 36. Juan emblepsas, o sea, fijando los ojos en Jesús, que pasaba, mientras pasaba Jesús, lo señala, ide, ahí está, he aquí al Cordero de Dios. La presentación de Juan es muy sucinta, muy breve. Este es el Cordero de Dios, pero profundamente significativa. Jesús es presentado como el Cordero, es decir, como alguien que va a llevar a cabo su ministerio en total humildad, como un manso corderito, de la manera más serena, más tranquila, presentándose no con un poder que por así decir aplasta, sino con una mansedumbre que conquista. Pero es el Cordero de Dios, es decir, es aquel que tiene al Padre como pastor, que ha venido para hacer la voluntad de Dios de manera total y definitiva. Pero sabemos bien que esta figura del Cordero tiene una referencia también sacrificial. Jesús es aquel Cordero inocente que será entregado en sacrificio por nosotros. Por esta razón, la figura del Cordero está cargada de un sentido muy importante. Cuando Juan dice «Este es el Cordero de Dios», está diciendo muchas cosas, y los discípulos que han escuchado muchas veces la predicación del Bautista lo comprenden. Por eso, inmediatamente el siguiente versículo 37 dice que los 2 discípulos, al oírle hablar así, siguieron a Jesús. Estos 2 discípulos, al escuchar la declaración de Juan, siguen a Cristo. Y aquí me parece que ya tenemos una noticia muy importante para nosotros. También hoy nosotros en nuestra experiencia cristiana, este evangelio resume muy bien la experiencia cristiana, también nosotros hoy en nuestra experiencia cristiana necesitamos que alguien nos presente a Cristo, nos diga este es el Cordero, estas son sus características, Él es. No queda la menor duda de que en la misión de presentar a Cristo, de anunciar a Cristo, de hacer brillar a Cristo ante los ojos de todos, le corresponde a la Iglesia. Es la Iglesia la que anuncia, este es el Cordero.
Y tenemos que buscar siempre que nuestro anuncio sea como el de Juan Bautista, un anuncio sereno, humilde, un anuncio que sabe que no está Juan en el centro, sino que Cristo es el centro de todo. Pero tenemos que comprender también que es imposible discernir la figura de Jesús, tener sus rasgos claros sin este anuncio de la Iglesia. No se puede comprender quién es Jesús y mucho menos seguirlo de verdad sin recibir la predicación de la Iglesia que nos enseña su identidad, que nos pone en comunión con Él. Y la experiencia cristiana comienza efectivamente cuando nos vamos directamente tras Jesús, cuando nos ponemos en su seguimiento, que es lo que estos dos hacen. Ahora, la imagen es cargada de movimiento, ¿no? Jesús está caminando, el Bautista lo señala, los discípulos dejan al Bautista y se van detrás de Jesús. Mientras están caminando detrás de Cristo, Jesús se voltea y viendo que los siguen, les dice: ¿qué buscan? Es muy interesante porque Jesús sabe que ellos están en búsqueda de algo. Esta pregunta resume tantas necesidades humanas, ¿no? Nosotros estamos siempre en búsqueda, estamos constantemente buscando la plenitud, buscando lo que dé sentido a nuestra vida. También hoy a nosotros Jesús nos hace la misma pregunta, ¿no? ¿Qué buscas? Y la respuesta de los discípulos es todavía más interesante. Ellos le dicen rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Pu menes, este verbo meno que en tantas oportunidades hemos tenido ocasión de reflexionar, ¿no? ¿Dónde moras? ¿Dónde permaneces? ¿Dónde habitas? Es un verbo importantísimo del Evangelio según San Juan. Es como si los discípulos le dijeron: lo que venimos a buscar no se puede expresar con una preguntita nada más. Queremos ir donde tú moras, donde tú permaneces. Queremos estar contigo para poder explicarte todas nuestras inquietudes, nuestras ansiedades, para poder permanecer contigo, estar contigo. Por eso, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Aquí está, evidentemente, en juego la figura verdadera del discipulado cristiano, que, como lo hemos escuchado muchas veces, a diferencia del discipulado de los rabíes, no consiste solamente en aprender ciertas cosas, sino en estar en comunión, en convivir con el Señor. Maestro, ¿dónde vives? Jesús les respondió: vengan y lo verán. Cada frase de este diálogo aumenta el contenido de belleza y de profundidad, ¿no? ¿Qué buscan? O sea, ¿cuál es tu búsqueda más profunda? La búsqueda más profunda no es resolver una inquietud, sino saber dónde vive aquel que pueda darme la plenitud. Y Jesús que responde: vengan y verán. Es decir, el conocimiento que Él les quiere dar y que ellos necesitan no es teórico, no necesitan la dirección de Jesús, necesitan permanecer con Él, necesitan quedarse con Él definitivamente. A mí siempre me recuerda este versículo 39, el Salmo 33, ¿no? Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor, o gusten y vean qué bueno es el Señor. Para poder tener una experiencia cristiana no se puede saber de teoría, no se puede solamente saber contenidos teóricos, que sin duda son importantes también. Es necesario ir y ver y permanecer y estar. Y todo este primer capítulo del Evangelio de Juan lo resalta muchísimas veces. Los discípulos solo comprenden quién es Cristo cuando se ponen directamente en contacto con Él, como le sucederá más adelante a Simón, como le sucederá a Felipe, a Natanael en este mismo versículo, es capítulo 1. Ahora, efectivamente, vengan y verán, ellos fueron y vieron dónde vivía, vieron Pumenei, dónde permanecía, dónde moraba, y se quedaron con Él aquel día. Esto es ser cristiano, estar con Jesús, permanecer con Él, vivir con Él. Y es hermoso este detalle con el que culmina la primera parte del Evangelio de este domingo. Era más o menos la hora 10, ¿no? Hora en os decate, era como la hora 10, o sea, eran como las 4 de la tarde. La referencia a la hora es más importante de lo que puede parecer, porque la referencia a la hora es la clara indicación de que no fue un evento cualquiera, fue un evento que marcó las vidas de los discípulos y también la vida de Jesús.
fue un evento que marcó definitivamente la existencia de los dos discípulos, de Andrés, que será nombrado inmediatamente, y del otro discípulo, que como sabemos es el discípulo amado, con toda probabilidad del evangelista Juan, el apóstol San Juan. Entonces, este encuentro marca la vida de aquel que sigue a Cristo. Este momento en el cual dejas de ser alguien que tiene una referencia sobre Jesús y comienzas a seguirlo personalmente, marca la vida. Y necesitamos tener un encuentro con el Señor que sea así profundo, fundamental, total, pero necesitamos muchos de esos encuentros. Nuestra vida tiene que estar formada de muchas 4 de la tarde, ¿no? De muchos momentos. Sí, hay momentos especialísimos, tal vez la primera conversión, aquel primer retiro en el que conocimos a Jesús más de cerca, aquella predicación que nos llegó al alma y nos hizo cambiar de vida, por supuesto. Pero también tenemos que buscar con mayor constancia encuentros con el Señor que nos ayuden a profundizar nuestra relación con Él. Bien, a continuación los 3 últimos versículos que dan la otra parte de la experiencia cristiana. Es decir, la primera experiencia cristiana consiste en recibir la indicación de Cristo, es decir, la predicación de la Iglesia, seguir al Señor, permanecer con Él, pero no nos podemos quedar allí, es necesario anunciarlo. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Este versículo está lleno de indicaciones que si no nos ponemos atentos pueden pasar desapercibidos. Andrés encuentra a Simón, es decir, lo estaba buscando a quien anunciar a Cristo. Inmediatamente, alguien que ha conocido de verdad al Señor siente la urgencia de anunciarlo. Entonces Andrés encuentra a Simón. Lo encuentra y cuando lo encuentra le anuncia. Y aquí queda clarísimo en qué consiste el verdadero apostolado. Le anuncia. ¿Qué le anuncia? Eurekamen ton Messian, que significa traducido Cristo. Eurekamen, este verbo eurisco que efectivamente del cual viene esta expresión eureka, ¿no? Hemos encontrado al Mesías. Encuentra a alguien para anunciar lo que ha encontrado o a quien ha encontrado. La experiencia cristiana es encontrarse con Cristo y del encuentro con Cristo salir a encontrar a los demás para llevarles al encuentro con el Señor, para anunciarles a Jesús. Y de hecho, efectivamente, Andrés no se contenta simplemente con contarle, con decirle que ha encontrado al Mesías, sino que lo lleva donde Jesús. El verbo usado aquí es el verbo hago, que significa llevar, guiar, ¿no? Entonces, Andrés conduce a Simón hasta Jesús. Y lo que sigue es aún más bello. Viendo Jesús a Andrés que llega con el hermano, antes de que Andrés le diga nada, es Jesús quien toma la iniciativa y le dice: tú eres Simón, el hijo de Juan. Ya, tú te llamarás, el verbo llamar, el verbo kaleo, el verbo que significa llamar, convocar, tú serás llamado, te llamarás Kefas, que significa Pedro. Y es precioso este versículo porque en poquísimos datos nos da muchísima información. Jesús conoce a todo hombre. Él ya sabe a quién le van a poner delante. Conoce a Simón. Lo llama por su nombre, pero también le cambia el nombre. Le da una nueva misión. Asimismo, Jesús nos conoce a todos. Conoce quiénes somos. Conoce nuestras debilidades. Pero nos da un nuevo nombre. Nos da una nueva misión. Ahí termina el Evangelio que leeremos este domingo. Quisiera solamente decir brevísimas ideas que pienso que pueden complementar esta experiencia cristiana relatada en el Evangelio en las otras lecturas de este domingo. En la primera lectura encontramos el relato precioso de la vocación de Samuel, que merecería sin duda toda un comentario por sí misma, pero solamente quiero puntualizar cómo
En la vocación de Samuel cumple una función importantísima Elí. Elí es quien le ayuda a Samuel a discernir quién lo llama y cómo lo llama. También hoy, si queremos encontrar realmente a Cristo, tener una experiencia cristiana profunda, tenemos que dejarnos ayudar, dejarnos guiar por la Iglesia en general, pero también en particular por personas que nos den una mano, algún director espiritual, alguien que nos pueda hacer comprender la experiencia de Cristo. En la segunda lectura, San Pablo nos recuerda algo fundamental, el tema de la pureza. No lo podemos comentar ahora extensamente, pero solo quisiera recordar como el tema de la pureza es fundamental porque en la experiencia cristiana no es lo más importante la pureza. Lo más importante es amar a Dios, seguirlo, hacer su voluntad, servirlo. Pero sin duda, cuando falta la pureza, se entorpece nuestra capacidad de amar a Dios grandemente. De manera que no podemos tener una experiencia clara del Señor. Entonces es bueno siempre recordar estas palabras de San Pablo en la segunda lectura, en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios. Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a precio muy caro. Glorifiquen a Dios con su cuerpo, de modo que puedan pertenecerle y seguirlo de verdad. Bueno, que sigamos a Jesús con todo el alma. Que Dios los bendiga.